¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de compartir la palabra nuevamente. Esperando en el Señor que cada uno de ustedes se encuentre bien. Los bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos lo mejor para sus vidas. Vivimos en un tiempo llamado principio de dolores. Este es el tema de hoy. Vivimos en un tiempo llamado principio de dolores. ¿Por qué? Porque así lo dice la escritura. Vamos a leer el libro de Mateo capítulo 24, versos del 1 al 8. Dice la palabra: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estas palabras las habló nuestro Señor Jesucristo cuando caminaba con sus discípulos, ¿verdad? Y en esta ocasión estaban, dice, mostrándole los edificios que había alrededor del templo donde se exaltaba y se glorificaba el nombre de Dios. Y Jesús les habla y les da esta profecía que no quedaría en ese lugar piedra sobre piedra, sino que todo iba a ser derribado, todo iba a ser destruido. Y esta profecía se cumplió cuando entregaron a nuestro Señor Jesús para ser muerto en la cruz del Calvario. Si usted se recuerda, la palabra dice que cuando Él estaba en aquella cruz y Él entregó su espíritu, dice que la tierra tembló, el velo del templo se rasgó y todo se derribó, se destruyó, y ahí se cumplió la profecía que Jesús había hablado a sus discípulos. Quiere decir de que esta profecía ya está cumplida. Se cumplió pues días después de que Él fuera entregado, crucificado y muerto. La profecía es una inspiración divina, una inspiración de parte de Dios para declarar al hombre hechos que van a ocurrir. Y aquí hubo una pregunta muy especial que los discípulos le hacían a Jesús, y vamos a verla en el verso 3, y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús nunca dijo el tiempo o la fecha exacta, la fecha precisa en que Él iba a venir por su iglesia, porque Jesús ya había preparado a sus discípulos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar, pero que un día volvería por su iglesia. Pero ese tiempo Él nunca lo declaró con precisión, y la misma escritura dice que nadie sabe la hora ni el día en que nuestro Señor vendrá por nosotros, ¿verdad? Por su pueblo. Nadie lo sabe, pero sí dio ciertos indicios, ¿verdad? Él profetizó y él declaró las cosas que iban a ocurrir antes que él viniera. Si usted se da cuenta en las noticias, en tantas cosas que están sucediendo, muchas desgracias, muchas muertes, y que Dios tenga misericordia de aquellos familiares que han sufrido pérdidas de su esposo, de sus hijos, familias completas. Que Dios los bendiga, los fortalezca. Los bendecimos y los animamos en el nombre de Jesús para que puedan seguir adelante. Pero el reto ahorita es de cada uno de nosotros, los que estamos vivos. Tenemos que seguir preparando nuestra mente, nuestro corazón, para buscar a Dios. Debemos de estar preparados para recibir a nuestro Señor Jesús cuando venga por nosotros. Aquí van a ocurrir varios acontecimientos muy importantes. El acontecimiento trascendental para nosotros como iglesia va a ser el arrebatamiento de la iglesia, cuando Jesús venga por su iglesia. Hoy no vamos a hablar del arrebatamiento. También va a ocurrir algo
que se llama la tribulación y la gran tribulación, otros acontecimientos que van a ocurrir antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es un acontecimiento muy diferente al acontecimiento del arrebatamiento para cuando Jesús venga por su iglesia. Son dos cosas diferentes, pero no vamos a hablar de ello el día de hoy, sino vamos a hablar de las señales que estamos viendo que se está cumpliendo y no nos damos cuenta a veces de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero vamos a seguir leyendo la escritura y dice aquí los discípulos con la duda: ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué habrá antes de tu venida? ¿Qué habrá antes del fin del tiempo? Y Jesús da la descripción de algunas cosas que van a suceder antes de que Él venga. Pero aquí Jesús da una recomendación muy especial y dice: mirad que nadie os engañe. Dice el verso 4, Jesús le responde a sus discípulos y primero les dice: miren, que nadie los engañe, prepárense, que nadie va a venir, porque vendrán muchos falsos cristos. Y eso lo vamos a leer en el verso 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Yo creo que cada uno de nosotros, los que vemos las redes sociales, nos enteramos que en diversas partes del mundo hay mucha gente que se autodenomina Jesús el Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente, Dios en la tierra. Así se llaman muchos. Yo creo que cabe resaltar ahorita a dos personajes que de los muchos falsos cristos que hay, que me interesaron bastante. Y uno se llama Cristo Lisbeth. Esta dice que es una mujer cubana que se autodenomina Jesús Cristo, ¿verdad? La esposa de Dios, así se dice llamar ella. Le cuento que tiene muchos miles de seguidores. Y por eso Jesús preparó a sus discípulos, porque dijo: miren ustedes, que nadie los engañe, porque vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo. Vendrán muchos en mi nombre. Y vemos a esta mujer que dice llamarse Cristo Lisbeth, que pastorea la iglesia que se llama Rey de Salem, Rey de Justicia. Dice ser ella el Cristo encarnado en una mujer. Mire qué tremendo. Quizá para muchos de nosotros dice: esa gente, pero ¿cómo va a seguir a esta mujer que dice llamarse Cristo Lisbeth? Pero mira, hay un montón de gente que la está siguiendo. Hay un montón de gente que está creyendo en ella. Hay un montón de gente que mantiene su ministerio para que ella pueda seguir proclamando esa supuesta verdad, ¿verdad? De que ella es la esposa de Dios. Hay otro hombre que se llama Alan Miller. Dice que este hombre está en Australia. Dice que él recuerda que tuvo una vida anterior donde él era Jesús, ¿verdad? Y que encarnó en este hombre llamado Alan Miller, y que también su esposa dice es la reencarnación de María Magdalena. Imagínense, ellos pastorean una iglesia que se llama Verdad Divina. Miren cuántas falsedades, cuántos engañadores, cuántos falsos profetas como ellos hay muchos en el mundo. Y Jesús dijo: prepárense, miren que nadie los engañe. ¿Sabe por qué la gente es engañada? Porque no lee su Biblia, porque no ora, porque no se interesa por conocer más a Dios, y viene cualquiera diciendo: yo soy Dios, y allá van atrás de ellos, ¿verdad? Esta gente que sigue a este señor llamado Alan Miller, dice que muchos son tan devotos que venden sus propiedades y todas sus pertenencias con tal de ser un seguidor más cercano de él, de estar cerca de este supuesto Cristo, ¿verdad? Siguiéndolo. Venden sus propiedades para mantener su ministerio. Mire a dónde llega
tal engaño y a dónde están llegando tantos engañados, ¿verdad? Cuando Jesús nos preparó. Miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿verdad? Entonces, esta es una de las señales que nosotros vemos que está ocurriendo en diversas partes del mundo. Hay mucha gente que dice ser el Cristo, el Hijo de Dios. Sigamos con la lectura. El verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y dice también aquí, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Mire, pues, estaba averiguando yo que actualmente hay 10 países en el mundo que están en guerra y con conflictos internos, ¿verdad? Hay mucha gente que está falleciendo también en medio de estas guerras, ¿verdad? Mucha gente inocente que muere en medio de estos conflictos de poderes, conflictos que en donde la gente busca adquirir más poder, ¿verdad? Van tras sus intereses económicos, van buscando sus propios beneficios, ¿verdad? No miran el beneficio de los demás. Hay muchos conflictos también religiosos por los cuales se desatan guerras. Entonces hay muchas razones por las cuales hay guerras y rumores de guerra. Entonces vemos que también esta es otra señal de que Cristo pronto viene. Debemos de estar nosotros alertas como iglesia, ¿verdad? No debemos de estar dormidos, sino debemos de estar despiertos. O sea, no debemos de estar lamentándonos qué es lo que está pasando. Ay, pobrecita la gente, pobrecito allá. Por supuesto que debemos de tener misericordia y de orar, ¿verdad? Por cada uno de aquellos que están sufriendo. Orar por nosotros mismos para que nos mantengamos firmes, buscando a Dios con todo nuestro corazón. Pero también debemos de estar alertas y de distinguir el tiempo, ¿verdad? Que el Señor pronto viene por nosotros. No es tiempo de estar reclamándole a Dios, Señor, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta muerte? La Biblia ya lo tiene escrito, es una profecía que Jesús habló, que se iba a cumplir, que varios profetas hablaron y que la palabra se está cumpliendo. Entonces vemos que hay 10 países en guerra actualmente alrededor del mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Mirad que no os turbéis, ¿verdad? No debemos de turbar nuestra mente ni nuestro corazón, porque Jesús ya lo había predicho, ya lo había anunciado con anterioridad. Es algo que no nos tiene que sorprender. Dice también la palabra del Señor en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estaba averiguando acerca de las 5 pandemias que han afectado más fuertemente el mundo. Ha habido una infinidad de pestes, pero las más fuertes, más la que estamos viviendo ahora, que es el coronavirus, han habido 5 enfermedades potenciales mortales en el mundo que han matado millones de gente, pero sí, mire, millones de gentes. Son las pestes que habla la escritura y pues busqué algunas de estas pestes, que es la viruela, el sarampión, la peste negra, la gripe española y lo que vivimos el día de hoy. Con la ayuda del Señor vamos a pasar esta peste que se llama coronavirus. Mire cuántas vidas se ha llevado este coronavirus. Pero no es algo que surgió de la nada, que fue una aparición repentina de algo, sino que también ya estaba profetizado por el Señor. O sea, Jesús no dio nombres específicos de las pestes que iban a afectar el mundo, pero son enfermedades que se están llevando a mucha gente, ¿verdad? Y es una de las señales, esta peste llamada coronavirus,
está anunciándonos que Jesús pronto viene, que debemos de preparar nuestro corazón porque nuestro Señor pronto viene por cada uno de nosotros. Hablemos de hambres. Dice, habrá pestes y hambres y terremotos. Hablemos de hambres. ¿Cuánta gente pobre hay en el mundo? ¿Cuánta gente está padeciendo de hambre en el mundo? Y el hambre viene por la pobreza, por la inestabilidad laboral, porque no hay alimentos en ciertos lugares, porque no llueve, hay efectos climáticos, ¿verdad? No llueve en algunos lugares, hay sequías, entonces hay hambrunas, hay mucha gente que está padeciendo hambre, que está padeciendo de desnutrición porque no tiene que comer. La gente se muere y estaba viendo algunas estadísticas que dice que en el mundo 1 de cada 9 personas está padeciendo hambre. Imagínense. 1 de cada 9 personas está padeciendo hambre. Han muerto aproximadamente 820 millones de personas por el hambre. Mire cuánta hambruna hay en el mundo. Y nosotros a veces nos quejamos de que vamos a comer lo mismo, ¿verdad? Que vamos a comer lo mismo, que por qué eso voy a comer, nos quejamos de la comida, pero gracias a Dios tenemos alimentos, no estamos pasando hambre, pero hay mucha gente que sí está pasando hambre, pero son también las señales que Jesús nos está enviando, que Jesús profetizó hace mucho tiempo que iban a ocurrir para que nosotros nos preparáramos, ¿verdad? Nos preparáramos, debemos de estar encerrados en nuestra casa, el que tenga que estar guardado, que se guarde, y el que tenga que trabajar, que trabaje, pero debemos de preparar nuestro corazón porque el Señor pronto viene. Entonces hay mucha hambre en el mundo. Según la ONU, la Organización de Naciones Unidas, dice que al día en el mundo mueren 24,000 personas de hambre. Imagínense cuánta muerte por el hambre, pero son señales de que Cristo pronto viene. Terremotos. El día de hoy precisamente estaba viendo que en el mundo ocurrieron 50 terremotos, imagínense. Estaba viendo una página de sismología que ocurrieron 50 terremotos en todo el mundo. Y cuando ya estaba meditando la palabra del Señor, aproximadamente a las 7:30, 7:25 pm, ¿qué cree que pasó? Hubo un temblor, ¿verdad? Hubo un sismo. Yo dije, Señor, que tú pronto vienes, ¿verdad? El Señor nos sigue hablando. Y este temblor dice que tuvo fue de magnitud 5.0 grados, que fue en Escuintla, el epicentro. Pero que todavía por acá, en Quetzaltenango, sentimos pues los efectos de ese temblor, ¿verdad? Ese terremoto. Entonces, mire que dice que en el mundo ocurren más o menos 3.200 temblores al día. Imagínense, entre pequeñitos y grandes, 3.200 temblores diarios. Miren, hermanos, debemos prepararnos. Si usted no conoce a Jesús y no ha recibido a Jesús como su Salvador personal, prepárese, debemos de estar preparados. Sí, vamos a seguir orando, vamos a seguir clamando, pero van a seguir ocurriendo cosas, porque vivimos en un tiempo llamado principio de dolores. ¿Qué quiere decir que es un principio? Pues que se van a seguir desencadenando un montón de cosas. Usted dirá, ay hermano, mejor póngase a hablar de otras cosas, de que el Señor pues nos va a bendecir, de que el Señor nos va, por supuesto que el Señor nos va a bendecir y nos va a guardar, pero van a haber cosas que van a seguir ocurriendo, son inevitables, porque Jesús las habló, las profetizó y se tienen que cumplir, así como Él profetizó y declaró que un día vendrá por su iglesia, pues todas esas cosas que están aconteciendo, Él ya las había dicho y las dijo para que nosotros cada día nos preparáramos aún más. Y todo esto será principio de dolores. Mire, el verso 8 dice, y todo esto será
principio de dolores. ¿Será que nosotros estamos preparados? ¿Será que nos estamos preparando? ¿O será que solo nos estamos divagando, verdad? Hace un par de días le platicaba a mi familiar y le decía, mira, vas a estar en descanso, busca a Dios, ora, escudriña la palabra, métete a Dios, el Señor pronto viene, debemos de estar preparados. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Cuando vemos todas las desgracias que están ocurriendo en el mundo, ¿verdad? Todos esos fenómenos climáticos, inundaciones, temblores, terremotos, hundimientos, todas esas cosas que están ocurriendo, Jesús ya las había predicho, Él ya las había hablado, las había anunciado, que es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer, es prepararse, preparémonos, porque esto es principio de dolores. Tenemos que estar más fortalecidos, más llenos de la palabra, más llenos de fe para poder pasar lo que viene. Esto es solo el principio. Les hablaba que va a haber una tribulación. Y va a haber una gran tribulación que por supuesto la iglesia no va a vivir, pero va a haber una tribulación, va a haber momentos mucho más difíciles que la iglesia tiene que pasar. Por eso es importante que nosotros nos fortalezcamos por medio de la oración, perseveremos. La palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces hoy los animo, porque nosotros debemos de ser fuertes y debemos de ser valientes cada día para buscar a Dios. Hay cosas que nos suceden, que quizás estamos mal en nuestra economía. El hambre en este tiempo se está desatando aún más porque la economía está mal en el mundo, pero nuestro Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él promete a su pueblo que Él va a proveer y va a suplir todas nuestras necesidades. Solo confiemos en Él. Declaremos su palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, y Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y los que están sobreabundados, yo les animo que agarren de lo que Dios les ha bendecido y compartan con el pobre, con el que está necesitado. Me admiré en una oportunidad que Dios nos da el privilegio cada fin de año de compartir alimentos por motivo de la Navidad. El Señor nos da la oportunidad, el privilegio de compartir algunas cosas, y me admiré de una persona que decía que estaba viviendo escasamente, estaba viviendo muy mal, y cuando llegamos a su casa, mire, de alegría, ella recibió todo lo que le llevamos. Y me llama la atención la actitud de su corazón, porque a pesar de ser una mujer necesitada con 7 hijos, ella decía en su corazón: mire, yo de lo que ustedes me han compartido voy a compartir con alguien que tiene mucho más necesidad que yo. Cuando vimos este caso quedamos pues conmovidos en nuestro corazón, que a pesar de tener una gran necesidad, todavía pensaba en compartir con alguien que no tenía. Hoy es tiempo de compartir. Si hay hambre y nosotros tenemos algo en nuestra casa que compartir, compartámoslo, porque al final de este mundo nada nos vamos a llevar, absolutamente nada. Así es de lo que los animo a que seamos generosos, a que podamos compartir en medio de la necesidad. Nuestra fe sin obras es muerta. Tenemos que darle a aquel que necesita. Así es de que fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nosotros un día el Señor nos llevará de este mundo. Esforcémonos, porque el premio, el galardón que nos espera es grande, nuestra eternidad. Así es de que, por favor, hoy vamos a orar juntos y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a despertar, ayúdame a preparar mi corazón para que yo esté listo para cuando tú vengas por tu iglesia. Ore juntamente conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos dejaste advertencias,
porque tú preparaste, Señor, nuestras vidas, declarando lo que iba a suceder en tiempo futuro. Ese tiempo futuro lo estamos viviendo ahora, Señor. Y vemos cuántas cosas, cuántos desastres hay en el mundo. Cuántas muertes por temblores, por terremotos, por guerras, por hambre. Pero tú ya lo habías profetizado, Señor. No es algo que venga a sorprender al mundo, sino que tú ya lo habías hablado, lo habías declarado para que nosotros nos preparáramos, Señor. Y te damos gracias porque esa es tu fidelidad para con tu pueblo. Señor, gracias porque nos preparaste, Señor. Dijiste y hablaste todo lo que iba a suceder para que nosotros nos esforzáramos a buscar tu presencia, a buscar tu rostro, Señor, a servirte, a estar fortalecidos buscándote cada día, Padre. Hoy bendecimos a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, a aquellos que se han debilitado, Señor, a aquellos que están quejándose, que son queja tras queja, Señor. Anímalos y fortalécelos para seguir adelante, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos con todo nuestro corazón que tú obres, que tú restaures la fe de aquellos, Señor, que han perdido quizás su fe, que han bajado en su fe, Padre, en el nombre de Jesús. Anímalos y fortalécelos para seguir adelante, Señor, porque es necesario que nos preparemos, porque vienen cosas más difíciles, Señor, cosas que van a afectar mucho más al mundo, Padre, pero tú quieres que tu iglesia esté preparada, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra dice que todo aquel que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ayúdanos, Señor, y ten misericordia de aquellos que no te conocen, Padre. Ayúdanos a nosotros que llegamos ya a la luz, a poder predicar tu palabra, a poder hablarle a nuestros familiares, a poder seguir orando por aquellos que no te han conocido, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos misericordia por aquellos que no te conocen, Padre, para que tu luz alumbre su entendimiento, Señor. También hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, para bendecir a todas aquellas familias que han sufrido por estos desastres naturales, Señor. Te pedimos que tú los fortalezcas, que tú los animes, que tú los sanes, aquellos que quedaron, Señor, lisiados, que se lastimaron, que fortalezcas el corazón de aquellos que perdieron a sus seres queridos, Padre. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, al mundo. Ten misericordia del mundo, Señor, para que cada día más personas te puedan conocer, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Prepara cada día nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, ya que nuestro anhelo, Señor, el anhelo de nuestro corazón es un día conocerte, poderte ver cara a cara, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque no estamos solos, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos muchas gracias al Señor por esta palabra y los animo para que podamos seguir con valentía. El reino de los cielos dice que solo los valientes lo arrebatarán, ni los cobardes, ni los incrédulos. Así es de que, por favor, fortalezcámonos en el Señor y sigamos adelante.